Jessica y Alejandro Mosqueda. Alejandro Rosas. Me gusta mucho la firma narrativa de sus libros. He escuchado el audiolibro Las caras de Hernán Cortés. Muy buen libro, fácil para mi entendimiento. ¿Habrá una segunda parte? Yo espero que sí, muchas gracias por esa lectura y sí, espero, porque el libro termina con la noche triste, que ahora es la noche feliz, de acuerdo a lo que ha dicho nuestra jefa de gobierno. El libro termina con la noche feliz y le falta la conclusión, pero seguramente yo creo que para el próximo año estará listo. Pero ahora lo tienes que volver a reescribir, porque es la noche victoriosa y cambiaron las fechas. Estás equivocado. Huyeron por la calle, por la calzada México-Tenochtitlán, que nunca se llamó así, pero... Sí, ya está todo equivocado, lo que se había escrito. Y ahora, por cierto, hoy es cumpleaños de mi general Ignacio Zaragoza. Ah, sí, es cierto. Hoy nació en Bahía del Espíritu Santo, dentro del estado de Coahuila y Texas. Así era el estado entonces, 1829. Ya cuando se separa Texas, obviamente se quedó nada más el estado de Coahuila, pero el gentilicio era coahuiltejano. Él era coahuiltejano. Sí, es una playa muy bonita ahí. Y se murió joven, ¿no? Sí, de tifo, el mismo año en que gana en Puebla, en 62. O sea, de 33 años. 30. Le hubiera quedado más carrera a ese hombre. Claro, tenía un gran prestigio y una habilidad. Y no es de dudar que hubiera ganado otra batalla. ¿Sí? Quizá no esa, pero sí otra. Sí, ese entonces merece uno de los lugares más importantes. ¿Cómo no? Sí, claro. Los que más merecen. ¿O será que como murió tan joven la historia no lo dejó? No, lo recordamos porque ganó, no porque murió joven. Todo el mundo murió joven. Un hombre a carta cabal, es decir, cumplió, era honorable, se comportaba con decencia en el combate, con ferocidad, pero con decencia cuando tenía que hacerlo. No, yo creo que sí es de esas personalidades del siglo XIX interesantes y dignas de respeto. Militar mexicano de ideas progresistas, estoy leyendo su biografía yo no me la sé. Apoyó a Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Su logro más importante es la victoria de la Batalla de Puebla. Estudió en Matamoros y en el Seminario de Monterrey. Ah, hijo de un militar, por eso se dedicó a la milicia. Me supongo. A los 17 años quiso alistarse en el ejército para participar en la guerra mexicano-estadounidense, pero su solicitud fue rechazada. Durante algunos años se dedicó al comercio en Monterrey. Durante la proclamación de la independencia, la vida política del país se había desarrollado a la sombra de Antonio López de Santana, que inició ese mismo año el que sería su último mandato presidencial. Una de sus disposiciones fue incorporar las guardias nacionales al ejército regular, y Santana pertenecía a las guardias nacionales, por lo que también se integró al ejército. Digo, Zaragoza. ¿Por qué dije Santana? Porque estabas hablando de él. Ah. Se autoproclamó, a ver. Ignacio Zaragoza apoyó la revolución de Ayutla. ¿Cuál es esa? La que encabeza Valentín Gómez Farías. No, perdón, Álvarez. Juan N. Álvarez, en contra de Santana para derrocarlo y establecer una república democrática. Participó en la toma de Saltillo, ascendido a coronel en la defensa de Monterrey.
Cuando el presidente Comonfort fue derrocado, Zaragoza se hallaba en la Ciudad de México y, fiel a sus principios, emprendió la defensa de la Constitución de 1857. Hay que señalar que quien derrocó a Comonfort fue Comonfort. Exacto. Se dio un autogolpe de Estado porque decidió desconocer la Constitución a la que él había promulgado. Está en el, aunque usted no lo crea, de Ripley. Ah, ¿sí? Está su imagen ahí. Marchó al norte para unirse a Santiago Vidaurri, y cuando José Silvestre Arramberri fue nombrado nuevo gobernador, Zaragoza se apoderó de Monterrey. Pues toda su vida anduvo en batallas. Lástima, como dicen, que murió. ¿Cuántos años? 33. 33. Fíjate que, además de su famosa frase, dicen que Zaragoza, cuando triunfa, el 5 de mayo, está tan emocionado que le dice al telegrafista: escríbele al presidente y dile que nos fregamos a los franceses. Pero, señor general, no puedo escribir eso. Es cierto, las armas nacionales. Pero lo que sí es cierto es que vio a parte de los conservadores poblanos tan tristes porque México había ganado, que al otro día le escribe a Juárez diciéndole: deberíamos quemar Puebla, porque esta gente tan mezquina está de luto por nuestra victoria. ¿Y eso sí es cierto? Sí, totalmente. Sí. Está escrito, está en una carta. Obviamente era la aristocracia de ahí, Claro. y de todos lados, ¿no? Bueno. No solo de Puebla, de la Ciudad de México. Habían preparado los conservadores arcos triunfales y guirnaldas y todo, porque decían que iban a pasar como Pedro por su casa, como se dice. Pero es que eso habla de un hombre que estaba dispuesto a limpiar Puebla. Sí. No sé si hubiera llegado a las manos, como decimos nosotros. Bueno, entonces hoy es cumpleaños también de Ignacio Zaragoza. No le dirían Nacho, ¿verdad? Porque tiene mucha categoría. No, le decían mi general. Cuates. Y su tumba está aquí en México, en el Panteón de San Fernando. En el, Ahí distrito. estuvo hasta 1976. Ah, Y en 76 lo exhuman para llevárselo a Puebla, en este monumento que está al pie de los cerros de Loreto y Guadalupe. Ajá. Sí. Y ahí también está con su esposa, enterrada su esposa. Sí, pero se vio la imagen, estaba muy bien conservado. Sí. Su uniforme, todo su rostro se había momificado. pero curiosamente en el Panteón de San Fernando, aunque ya no esté ahí el cuerpo, mantienen los monumentos. Claro. Y por eso es histórico ese panteón. No, y además sí está Juárez ahí. Sí, Juárez, sí. El panteón es histórico por todos los demás que están ahí. Es que ves las lápidas que están en los muros del panteón, puros generales, capitanes. Quedó muy dañado después del temblor del 2017. No sé si lo hayan ya reabierto, pero tuvo varios daños el Panteón de San Fernando. Ahí no es donde también está la tumba falsa. Sí. Sí, de Isadora. ¿De quién? Isadora Duncan. Que no se sabe quién la puso. No, es rarísimo. Pero que cómo es la historia, pues. Ella era una bailarina, ¿no? Ajá. Más o menos por los años 20, en una ocasión se sube con una de estas bufandas largas en un descapotado y la bufanda se atora en la llanta y se ahorca. Muere por asfixia. Entonces, al parecer creo que eso fue en París. Y ahí debía estar enterrada, pero decían, pero eso nada más como las malas lenguas decían, que tenía una relación, yo no sé cómo ni cómo lo vinculaban, con Plutarco Elías Calles.
y se dice que fue Plutarco Elías Calles quien mandó poner esa lápida, pero pues, evidentemente no hay ningunos restos ahí de Isadora Duncan. Isadora Duncan está en Europa. Además es escocesa, más que inglesa, era escocesa. Sí, pero nunca se supo quién puso la lápida. Bueno, de la familia, porque nació en San Francisco. ¿Quién mandó a poner eso, aunque se decía del presidente? Pero no hay datos, sino nada más un admirador que quiso poner una tumba de ella aquí. Sí, que compró su nicho. Eso. Sí, pero no tiene nada más su nombre. Está entrando de frente en ese muro. ¿Cómo que no Ahí tiene está. nada? O sea, nada más el nombre de Isadora Duncan. Pero compró el espacio. Sí, es lo que claro. decimos. Sí. Sí, ella está en Europa. Allá la enterraron. Ana Olbel. Pues Alejandro, como nunca nos llegó por Amazon el libro de la risa, porque solo está en formato Kindle, digital, pues estamos escuchando México Bizarro. Me parece fantástico el estilo de lectura, el tuyo y el de Julio. Muchas gracias. Es que... El audiolibro de México Bizarro, donde canto la del Pandita, por ejemplo. Es que no quiso presentarse Yuri. Y dijo, bueno, aunque sea yo. Sí, es donde se trata ese, ¿no? El tema de... Exacto. Del osito. Y bueno, es que Julio es un gran lector, es un gran escritor. Por eso se engrandece ese libro. Pero el libro de la risa que está agotado, dice. No, pero en ya ahorita debe de estar bien surtido en cualquier lado. No canse su búsqueda. Mónica Barbosa, buenos días. Alejandro Rosas, ¿por qué no se escucha hablar de la descendencia de los héroes de la historia de México? La familia de Benito Juárez, Morelos, Zaragoza. Pues porque muchos de ellos no fueron tan relevantes. En el caso de quienes sí lo fueron, sí se sabe y están documentados. Por ejemplo, el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, que es de los conservadores que van a traer a Maximiliano, tiene un papel importante en la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, de Zaragoza tuvo una hija pequeña, no se sabe. De Juárez, pues su hijo Benito Juárez Maza, que fue gobernador de Oaxaca. Sí hay datos, pero la mayor parte de ellos no fueron tan relevantes ya en un sentido como lo fueron sus padres. Habría que rascarle un poquito en las biografías de los propios héroes de la patria. Por ejemplo, el hijo de Allende, Indalecio, uno de ellos, muere el día que los toman prisioneros en las norias de Acatita de Baján en 1811. En el momento en que los capturan, el hijo de Allende se opone a que lo capturen y le disparan, muere en sus brazos. Y tuvo otro hijo, por ejemplo, que luchó en la defensa de Chapultepec. Pero sí hay que buscarle más en las biografías y ahí es donde se puede saber un poco acerca de la descendencia, si tuvo alguna importancia o no. Hace poquito se reunieron con esta conmemoración la descendencia de Cortés. Ah, sí, bueno, pero eso era... Oye, pero también Hidalgo tuvo su hijo, Cristóbal, y otro de sus hijos estuvo en la propia comisión que fue a Miramar a ofrecerle el trono a Max. Ah, sí, cierto. Es que casi todas esas familias se dedicaron a empresarios, heredaron bienes que les permitieron vivir en la tranquilidad, en la molicie.